Paz social y cultura de paz, Virginia Arango Dullin. Prólogo, página 9. El concepto de paz ha evolucionado desde la Segunda Guerra Mundial, pues no es solo ausencia de conflictos o guerras, sino es un fin, un objetivo imprescindible para ejercer y disfrutar los derechos humanos. En otras palabras, la paz es sinónimo de promoción y respeto de derechos fundamentales. La paz, valor universal, anhelado y necesario en el mundo, no se ha cristalizado y es precaria debido a las constantes amenazas producto de la violencia que se da en todos los ámbitos, en los estados, en conflictos armados, en actos terroristas, en los hogares, por el armamentismo y las armas nucleares, por el antagonismo entre los estados, por las dimensiones ideológicas y religiosas, por las injusticias, la represión, la explotación económica y en general por el menosprecio de la dignidad del hombre. En esta publicación la paz ha sido examinada reconociendo que se trata de un derecho humano de tercera generación, un derecho humano colectivo, inalienable del hombre que concierne a toda la humanidad, en lo que corresponde al el deber fundamental de todos de procurar promover y defenderla, siguiendo directrices internacionales y en otros documentos de reconocido prestigio. En este documento se ha analizado la Carta de las Naciones Unidas y otros instrumentos que tienen como objetivo contribuir, fomentar y mantener la paz, destacando que la guerra de agresión es un crimen contra la paz internacional que origina responsabilidad internacional. De igual forma, se ha analizado el derecho a la paz, su protección y promoción en los conflictos armados desde la perspectiva del derecho humanitario y de las medidas adoptadas por las Naciones Unidas para proteger y promover los mismos. Hemos prestado atención también a los elementos necesarios en la construcción y contribución de la paz desde la perspectiva jurídica y religiosa, sin dejar de mencionar los obstáculos y las amenazas a la paz, en la que hemos recogido como idea fundamental que las violaciones a los derechos humanos no permiten el logro de la paz. De otra parte, se ha planteado la vinculación de la paz desde la perspectiva del derecho penal, destacando aquellos hechos delictivos que perturban la paz y la tranquilidad social, entre los que podemos mencionar el delito de violencia doméstica, el terrorismo y los delitos que comprometen la paz, entre otros. No podíamos concluir esta obra sin el estudio de algunas cuestiones fundamentales sobre la cultura de paz, refiriéndonos a los instrumentos y a los elementos fundamentales para desarrollar plenamente una cultura de paz, para luego terminar con el reconocimiento de los artífices de la paz. En síntesis, estamos conscientes de que el texto que el lector tiene en sus manos les permitirá acercarse a debatir sobre el tema de todos los tiempos y por ende llegar a la conclusión que todos hemos sido llamados a construir la paz y que la paz desde la perspectiva de los derechos humanos y de una cultura de paz implica un comportamiento encaminado a respetar y promover los derechos humanos de las personas y de solucionar o arreglar pacíficamente los conflictos. Panamá, agosto del 2007, Virginia Arango Dullin. Capítulo primero, nociones fundamentales. Primero, el concepto de paz y derecho a la paz. A, dimensión jurídica. La paz es uno de los valores máximos de la existencia humana que está conectado con todos los niveles de aquella y afecta a todas las dimensiones de la vida. Dos puntos, interpersonal, intergrupal, nacional e internacional. Y es un proceso dinámico, no estático. Jares, Educación para la Paz, página 114. La Conferencia General de la UNESCO sostiene que la paz no significa solamente ausencia de conflictos armados y pone de manifiesto que no hay paz cuando existen flagrantes violaciones de los derechos humanos, puesto que la paz tiene un contenido que es la exigencia de justicia entre las sociedades y el reconocimiento de la igualdad y la dignidad de todos los pueblos y las culturas. En efecto, la paz, el desarrollo y la protección de los derechos humanos mantienen estrechos vínculos. El desarrollo y el respeto de los derechos humanos tienen un impacto directo sobre la paz y son, por cierto, sus elementos esenciales. Participan en su definición al igual que la ausencia de conflictos armados. La paz podría definirse entonces como la ausencia no solo de conflictos armados, conclusión necesaria pero insuficiente,
sino también como la ausencia de toda violencia estructural causada por la negación de las libertades fundamentales y por el subdesarrollo económico y social. La paz no puede ser perenne si no está concebida de manera positiva y dinámica. Beth Hawley, Introducción al Derecho a la Paz, Germen de un Futuro en Diálogo, OPIAC, UNESCO, número 21, junio 1997, página 6. Por lo tanto, la paz se advierte que es sinónimo de respeto de los derechos fundamentales del hombre y de la libre determinación de los pueblos. La paz, según Del Arenal, Paz y Derechos Humanos en revista IIDH número 5, enero-junio 1987, página 6, cierra paréntesis, es un concepto inseparable y es un todo indivisible de los derechos humanos, mientras que para otros la paz comprende el derecho del hombre a oponerse a los crímenes contra la humanidad y el derecho de luchar contra toda propaganda a favor de la guerra. Abre paréntesis, Pérez y Carrasco, Derechos Humanos en Panamá, Comité Panameño de los Derechos Humanos, Panamá 1992, página 56. Cierra paréntesis. En la Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz, 1984, se consagra la paz como un derecho humano colectivo y se estima como un derecho de solidaridad o de tercera generación que, conjuntamente con el derecho al desarrollo, a la libre determinación de los pueblos, el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado y el derecho a un patrimonio común de la humanidad, son derechos que, abre comillas, responden a las actuales necesidades del hombre y de la propia humanidad en su estado de desarrollo presente y, por otro lado, estos son consecuencias de los problemas que afectan la humanidad. Abre paréntesis del Arenal, página 14, véase además, Van Boven, Teodor, Criterios Distintivos, página 96. El derecho a la paz, siguiendo la declaración, abre comillas, proclama solemnemente que los pueblos de nuestro planeta tienen el derecho sagrado a la paz. Es un derecho que debe protegerse y fomentar su realización el Estado a fin de asegurar así el mismo hacia la eliminación de la amenaza de la guerra. En opinión de Aguar, abre paréntesis, el derecho humano a la paz, discurso en la 29ª Conferencia General de la UNESCO, París 1997, Talleres Gráficos de la Nación, Imprenta Nacional, Caracas, noviembre 1997, página 2, cierra paréntesis, la paz es un derecho inalienable del hombre y de toda la familia humana por ser la condición misma para el ejercicio de todos los derechos humanos. De igual forma, indica Tuterman, abre paréntesis, Cultura de Paz, Nuevo Paradigma para Centroamérica, en Cuadernos de Paz número 8, Panamá, 1996, página 27, cierra paréntesis, que la paz y los derechos humanos son indivisibles y conciernen a toda la humanidad. Ahora bien, desde el plano de los anteproyectos del Tercer Pacto Internacional de Derechos Humanos relativos a los derechos de solidaridad, se señala que el derecho a la paz implica el derecho de todo hombre sin discriminación a oponerse a la guerra, crímenes contra la paz y de luchar contra toda propaganda a favor de la guerra, entre otros. Por su parte, el proyecto de declaración sobre el derecho humano a la paz manifiesta que el derecho de todo ser humano a la paz constituye el fundamento de la cultura de paz y que el derecho a la paz es inherente a la dignidad humana y que la violencia en todas sus formas es intrínsecamente incompatible con el derecho humano a la paz. En igual sentido, la Declaración de Oslo sobre el derecho humano a la paz y la Declaración de Las Palmas 1997 reconocen que el derecho a la paz es inherente a la dignidad humana y que es una aspiración de todos los pueblos y de todos los seres humanos, aunque siendo reconocido por especialistas en derecho internacional y derechos humanos, su naturaleza legal sigue siendo objeto de debate, como ocurre con los demás derechos humanos de tercera generación. Abre paréntesis, González Carvajal, Santa Bárbara, Luis, en defensa de los humillados y ofendidos, los derechos humanos ante la fe cristiana, página 329, cierre paréntesis. En este sentido, del Arenal, página 18, afirma que el derecho a la paz es un derecho autónomo que no puede entenderse únicamente en el sentido tradicional, es decir, del derecho a vivir en paz en un mundo sin guerras ni amenazas de guerra, sino también como un derecho que engloba todos los demás derechos humanos, pues todas las cuestiones que
impiden la realización del derecho a la paz, inciden directamente en el ejercicio y disfrute de los derechos humanos y por ende son un obstáculo en la afirmación de los derechos humanos y los logros en el campo de los derechos humanos y la paz. En suma, sin el reconocimiento de los derechos humanos no puede haber paz. Con todo acierto ha manifestado López Calera, abrir paréntesis, Vivir en paz, paz y derechos humanos en Derechos y Libertades, página 169, que la paz se relaciona con la justicia y se concreta en la tesis, abre comillas, la paz no es más que la realización de los derechos humanos. Que haya justicia significa que se respeten, que se realicen los derechos humanos, cierra comillas, punto. B. Dimensión religiosa de la paz. La referencia a la paz aparece en numerosos textos religiosos y a manera de ejemplo tenemos el Talmud, texto sagrado del judaísmo. Abre comillas, la paz para el mundo es como la levadura para la masa, cierra comillas. En el Corán, texto sagrado del islamismo, Islam significa, abre comillas, sumisión a Dios y paz, cierra comillas, abre nuevas comillas, que la paz sea con vosotros, cierra comilla, por vuestra perseverancia. Qué magnífica es la última morada, entre paréntesis 13,24. Y desde el punto de vista de la teología del Islam Dios, el espíritu de paz es una de las leyes morales y finalmente para los cristianos es el texto sagrado, la Biblia. Abre comillas, paz a los hombres que ama el Señor, cierra comillas Lucas 2,14. Por otro lado, históricamente hemos contado con numerosos líderes religiosos que han defendido la paz en distintas épocas de la humanidad con sus pensamientos e ideas, entre los que podemos mencionar a Confucio en China, quien encuentra la paz en su hogar, ya sea rey o campesino, es el más feliz, cierra comillas. A Gandhi en la India, que asumió la resistencia no violenta para el camino de la paz, y al Dalai Lama, jefe espiritual del budismo tibetano, abre comillas, el mantenimiento de la paz comienza con la autosatisfacción de cada individuo, cierra comillas. Obviamente que no puede subestimarse el papel protagonizador de todas las regiones, de todas las religiones en la necesidad de promover el ideal de la paz, aunque creo que este tema vinculado a los derechos humanos ha sido puntualizado por la Iglesia Católica en múltiples documentos, los cuales a continuación procederemos a examinar. En principio podemos mencionar la encíclica Pacem Dei Munum 1919 del Papa Benedicto XV, al finalizar la Primera Guerra Mundial, que se manifiesta en torno a la naturaleza de la paz, por cuanto que no es la mera ausencia de guerra ni se reduce al solo equilibrio de las fuerzas adversarias, ni surge de una hegemonía despótica, sino que con toda exactitud y propiedad se llama obra de la justicia. Y en ese sentido destaca que todos los hombres están llamados a construir la paz, que la paz es fruto del amor y que esa paz en la tierra no solo puede lograrse cuando exista el firme propósito de respetar a los demás hombres y pueblos, así como su dignidad y el apasionado ejercicio de la fraternidad en orden a construir la paz. Luego con la encíclica Urbi Arcano Dei Concilio 1922 sobre la paz en el mundo del Papa Pío XI 1922-1930, se señala que el desprecio de la persona humana es la raíz de todos los males de la sociedad, mientras que en otras encíclicas Mit Brennender Sorg 1937 se condena el régimen nazi y en general se aprecia el papel de defensor de los derechos del hombre. CFR, Federación Internacional de Universidades Católicas, página 134. Más tarde, el Papa Pío XII, 1930-1958, reconocido como el Papa de la Paz, pues procuró por todos los medios posibles evitar la Segunda Guerra Mundial, desarrolla valiosos documentos en donde se refleja una preocupación por la paz, entre lo que podemos mencionar la encíclica Mirabile Iliud 1950, Plegaria Pública en favor de la paz del mundo, la encíclica Optissima Pax, Plegaria Pública para la pacificación de los pueblos 1947. En ese sentido, el mensaje de Navidad de 1942 establece lo que ha sido conocido como la primera carta papal moderna de los derechos del hombre, que podría ser llamado como el mensaje de las 5 estrellas de la paz y de la democracia,
en la que manifiesta que la primera estrella es la persona, de ahí que el anhelo de la paz en la sociedad requiere la promoción del respeto de los derechos humanos, derechos fundamentales de la persona. La segunda estrella es la familia, siendo necesario para que haya paz se respeta la indisolubilidad del matrimonio, entre otros, mientras que la tercera estrella comprende el trabajo digno de la persona, el cuarto la reconstrucción del orden jurídico y finalmente la quinta estrella que constituye el espíritu cristiano de servicio. SFR, Federación Internacional, página 139. Durante el magisterio del pontífice Juan XXIII, entre 1958 y 1963, el evangelista de los derechos del hombre, tenemos la encíclica Pacem in Terris, 1963, en la que se sostiene que la paz en la tierra es profunda aspiración de los hombres de todos los tiempos, no se puede establecer ni asegurar si no se guarda íntegramente el orden establecido por Dios, es un bien que interesa indistintamente a todos los seres humanos. En ese sentido, la primera parte de la encíclica presenta la paz en la armonía de los individuos considerados como sujetos de derechos y deberes, no en el marco de una concepción individualista mutilante, sino percibida como una actividad dinámica y fraternal de reciprocidad y de un impulso comunitario. Ella contiene lo que puede ser considerado como la más completa y la más exigente Carta Universal de los Derechos del Hombre y con ella los deberes correspondientes. Federación Internacional de Universidades Católicas, página 140. De igual forma, se ha indicado que la inspiración ideológica responde al concepto de los derechos humanos innatos, que se desarrolla bajo las siguientes premisas. Primero, existe un orden objetivo impreso en la naturaleza por Dios. Segundo, es posible un conocimiento natural de este orden a través del testimonio de la conciencia. Y tercero, este orden es obligatorio, no solo tiene la fuerza moral, sino también jurídica. Valle Labrada Rubio, Introducción a la Teoría de los Derechos Humanos, Fundamento, Historia, Declaración Universal Civitas, Madrid, 1998, página 119. La encíclica Pacem in Terris se encierra en cuatro aspectos: la verdad, la justicia, la solidaridad y la libertad como elementos constitutivos de la paz, en la que todos los seres humanos son iguales en dignidad y derechos. Verdad. Su reconocimiento y promoción es indispensable. Justicia. Y se recuerda el sentido de solidaridad y colaboración para lograr un equilibrio entre la población, así como la existencia del respeto de la independencia de cada nación. Libertad. CFR, Federación, página 143. Por su parte, el Papa Pablo VI manifiesta que la paz es un bien supremo de la humanidad, una aspiración ideal y común, un deber de todo ciudadano del mundo, porque deben amar la paz y es un don de Dios que se convierte en estilo de vivir cristiano, puesto que para el cristianismo proclamar la paz es anunciar a Cristo. Él es nuestra paz. El suyo es el evangelio de paz mediante su sacrificio en la cruz. Él realizó la reconciliación universal y nosotros, sus seguidores, estamos llamados a ser operadores de la paz. Y solo del evangelio al fin puede efectivamente brotar la paz, no para hacer débiles ni flojos a los hombres, sino para sustituir en sus espíritus los impulsos de la violencia y los abusos por las virtudes viriles de la razón y del corazón de un humanismo verdadero. Comisión Pontificia Justitia et Paz, Caminos de la Paz, Mensajes Pontificios para las Jornadas Mundiales de la Paz, 1968-1986, Ciudad del Vaticano, página 7 y subsiguientes. La paz, continúa señalando el Papa Pablo VI, es un orden justo y dinámico, es un deber universal y perenne porque todos deben amar la paz, todos deben contribuir a hacerla posible. Solo en el clima de la paz se atestigua el derecho, progresa la justicia, respira la libertad. Si tal es el sentido de la paz, si tal es el valor de la paz es un deber. Donde reina la violencia, desaparece la verdadera paz. Por el contrario, donde los derechos del hombre son profesados públicamente, la paz se convierte en la atmósfera alegre y operante de la convivencia social. Comisión Justitia et Pax, página 12, 106 y subsiguientes. El pontífice Pablo VI ha sido designado como el campeón de la paz, ya que de manera infatigable se dedicó a promocionar la paz, instituyendo la Jornada Mundial de la Paz 1968, expresando en numerosos mensajes la importancia de la paz y la necesidad de educar a la paz para poder lograrla, destacando los elementos que contribuyen a la paz,
entre paréntesis, la justicia, la reconciliación y la fraternidad, cierra paréntesis, y sobre todo reiterando que la paz verdadera es el reconocimiento sincero de los derechos de la persona humana y que por tanto es imprescindible su promoción para caminar hacia la paz. CFR, Comisión Pontificia Institutia et Pais, página 7 y subsiguientes. También es necesario mencionar la importancia que nos trae en esta materia el Concilio Vaticano II con la aprobación del documento Gaudium et Spes 1965, que establece que el respeto a la persona humana es fundamental y que los cristianos deben cooperar a cimentar la paz en la justicia y el amor y aportar los medios de paz. Destaca este documento los derechos fundamentales de la persona, los derechos de la persona como ser social y comunitario, como un ser familiar, como político en su dimensión religiosa y como miembro de una comunidad internacional, que en este último supuesto comprende entre otros el derecho a la paz en un mundo más consciente de la unidad de la familia humana, de la independencia de los pueblos y de la posibilidad de construir un mundo más humano. Por su parte, la paz, sostiene el pontífice Juan Pablo II, es plenitud y alegría, es un don de Dios, exige nuestra oración, es un valor universal que nace de un corazón nuevo que en la fe cristiana posee una palabra para designar ese cambio fundamental del corazón: conversión. CFR, Comisión Pontificia Justitia et Pais, página 143 y subsiguientes. Durante la Jornada Mundial de la Paz en enero de 1982, el pontífice Juan Pablo II manifestó que si la paz es un don de Dios, el hombre jamás está dispensado de su responsabilidad de buscarla y de esforzarse por establecerla a través de esfuerzos personales y comunitarios a lo largo de la historia, siendo indispensable la colaboración de promotores de la paz en el campo de la información e investigación y de los dirigentes políticos. Comisión Pontificia Justitia et Paz, página 177 y subsiguientes. Por su parte, su santidad Benedicto XVI, en la celebración de la Jornada Mundial de la Paz del 2006 y 2007, destacó que la paz se presenta de un modo nuevo, no como simple ausencia de guerra, sino como convivencia de todos los ciudadanos en una sociedad gobernada por la justicia, en la cual se realiza en lo posible, además, el bien para cada uno de ellos. La verdad de la paz llama a todos a cultivar relaciones fecundas y sinceras, estimular a buscar y recorrer la vía del perdón y la reconciliación, a ser transparentes en las negociaciones y fieles a la palabra dada, y por ende supone un compromiso permanente. La paz comprende una paz interior y exterior. En el caso de la primera, depende de las buenas relaciones con nosotros mismos y con los demás, e implica eliminar los resentimientos, correr el riesgo de perdonar y no dar motivo para pedir perdón. La paz interior se pierde cuando nos disgustamos, nos da rabia, cólera y nos indisponemos contra todos y contra todo. Butelcano, La alegría de vivir en paz, Ediciones Paulinas, Bogotá, 2000, página 157. En efecto, sostiene el pontífice Juan XXIII en Pacem in Terris, página 65. De hecho, no se da paz en la sociedad humana si cada cual no tiene paz en sí mismo, es decir, si cada cual no establece en sí mismo el orden prescrito por Dios. La paz, nos dice el pontífice Pablo VI, debe existir primero en los ánimos para que exista después en los acontecimientos. Debe comenzar en el interior de los corazones y hace falta más que palabras sinceras, demagógicas. Sobre todo, es necesario que penetre el verdadero espíritu de la paz y que la paz nazca en un corazón nuevo, según ha notado el pontífice Juan Pablo II, Comisión Pontificia Justitia et Paz, página 13 y 131. Y a propósito de lo anterior, valga mencionar las palabras de Nelson Mandela, que indica que lo más difícil no es cambiar el mundo, sino uno mismo, así como la de Séneca, que dice que si quieres disfrutar de la paz verdadera, trata de obtener la paz de la conciencia. Por tanto, es evidente que el hombre no solo necesita de la paz interior, sino también de la paz exterior, dado que el ser humano como ciudadano vive en familia, en comunidad, y por ende para lograr la misma debe emprender esa tarea utilizando herramientas como son el diálogo, la colaboración, la solidaridad, la fraternidad, el respeto de los derechos de los demás, el perdón, contrastando el conflicto, las agresiones y en general todo acto de violencia que contraviene la cultura de paz. Betuel Cano, página 157.
Ahora bien, indica Nowen, página 43, que desde la perspectiva cristiana la paz es un don divino, un don que recibimos en la oración y que es la base del pacifismo, pues la oración es vivir en la presencia de Dios, es la acción por la paz más radical que podamos imaginar. Con la oración se nos lleva a la tranquilidad de espíritu y esta nos lleva a la confesión de nuestros pecados, los pecados que llevan a la guerra. Y es que en efecto la paz está íntimamente ligada al perdón. De ahí que la reconciliación con Dios, consigo mismo y con los demás solo puede hacer posible la paz. Smith, La paz que buscas, página 15 y subsiguientes.